Buenas tardes y bienvenidos a quienes se están sumando a esta sesión de dudas. Esta sesión de dudas es parte del programa de divulgación científica, Clima, Ambiente y Salud, Migración y Cambio Global. En esta sesión nos acompaña Jerónimo Giorgi y Ángelo Atanasio, y en esta sesión evacuaremos las dudas que tenga cada uno de los participantes sobre la entrega de sus productos. Hola a todos los que se han sumado hasta el momento. Bueno, nada, agradecer en primer lugar a los que ya han enviado sus ideas, sus pitch. Ya hemos recibido 5, en realidad hasta hoy no habíamos recibido, pero bueno, teniendo en cuenta que hoy era la sesión, hoy recibimos 5 ideas. Ahí reconocemos a un par de personas, a Sonia y a Johanna. Y bueno, la idea hoy es charlar con Ángelo las propuestas que ustedes tengan, las dudas que tengan. De lo que hemos visto buenas ideas. De todas maneras, luego enviaremos sugerencias o algunos puntos, remarcando algunas cosas de cada uno de los pitch. Pero bueno, hoy estamos abiertos a las dudas que tengan y que nos vayan preguntando un poco, Ángelo. Buenos días y buenas tardes. Nosotros nos hemos visto ya la semana pasada y es un placer volver a coincidir con ustedes. Como decía Jero, hemos recibido ya algunas ideas muy interesantes y bueno, seguramente las que llegarán lo serán igualmente. Y nada, me he encantado de contestar a vuestras preguntas, a vuestras dudas y empezar con esta charla. No tenemos preestablecido una metodología de cómo avanzar hoy. No sé si alguien espontáneamente quiere ser el primero, empezar a hacer preguntas. No sé si las personas que ya enviaron quizás los que ya enviaron sus ideas, Johanna o Sonia, si quieren hacer algún comentario, y nosotros luego les comentamos el suyo. Levanten la mano sin miedo. Sí. Es una charla distendida e informal, así que no se preocupen. Estamos aquí para ir comentando juntos los temas. Perdón, y de ahí que abran las cámaras, porque hoy ya no será un curso, será más una charla entre todos, entonces es preferible vernos las caras y ir conversando. Bueno, justo buenas tardes. Con Sonia somos del mismo grupo, nos conocemos, pero no sabía que habíamos mandado a las dos. Mi mayor problema es que me gustó mucho, no me acuerdo en qué clases vimos, los de presentar un tema a través de una historia. Y no pude hilar la historia. Estuve una tarde entera sentada en la computadora y no pude. Entonces por ahí, no sé, a lo mejor alguna recomendación. O sea, me parece que sí es verdad que la audiencia, en este caso, le llegaría mucho más una historia de vida que empezar con una descripción de, no sé, de un tema que nosotros estudiamos, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, quería escuchar también que a lo mejor alguna de las dudas o preguntas de los demás participantes me pueda ayudar a resolverlo. Muy bien. Sí, antes de empezar, nosotros teníamos una duda, de hecho, sobre vuestro speech, porque no hemos entendido si vais a presentar dos textos distintos o los vais a presentar juntos. Es el mismo. Perfecto. Podemos juntar, digamos, las recomendaciones. Bien. Johanna y Sonia, yo lo que os puedo decir es que es normal que os encontréis de esto y que quizás la forma mejor no sea empezar en una historia y pensar de principio a fin cómo puede ir, sino quizás un párrafo sobre una historia concreta, o dos o tres que hayáis conocido, con algunos elementos, si es una persona con la que habéis estado en contacto, cuáles son sus problemas, además de su nombre, su proveniencia, su edad, cuáles han sido sus dificultades. Y entonces hacer como pequeños perfiles o párrafos y después, a partir de ahí,
una vez que lo tengáis, iremos tirando del hilo y quizás sea más fácil encontrar cómo seguir, cómo ir adelante. Claro, en mi caso no, o sea, no tengo no es una historia verdadera. Sí, Okay. porque no tengo una entrevista con una persona. Yo directamente, mi trabajo es exposición laboral agroquímico, solamente eso. Pero bueno, también me costó un poco porque quería relacionar lo que yo estudio con cambio climático. Y bueno, me surgió esta conexión entre obesidad y exposición a plaguicidas y también cambio climático. Y dije, bueno, creo que estaría bueno, pero no tengo esa primera persona que me haya contado algo de eso. Simplemente son datos. A ver, siempre, ¿no? No siempre hay una historia, ¿no? Claro. Muchas veces es difícil cuando se trata de temas tan técnicos donde no hay un contacto directo. A ver, tampoco es un problema, o sea, el dato también puede ser muy contundente, ¿no? Si empezás el reportaje diciendo X cantidad de personas, ¿no? Fallecen al año ¿no? O un dato muy contundente que llame la atención en seco, arrancar de esa manera también es muy También, gráfico, ¿no? claro. Uy, mirá, o sea, mirá lo que dice este dato, ¿no? No tenés por qué, si no tenés un caso, empezar sí o sí por un dato fuerte, algo concreto, ¿no? No cuando entras en un párrafo con 20 datos que ya uno se marea el número, no, un dato que te haga ver una realidad. Eso es una buena forma también de empezarlo. Estoy de acuerdo con Geo. Además, supongo que, o sea, por ejemplo, si es un dato es un 20% de la población, invento, de Argentina, como hemos visto en el taller, un 20% quiere decir 1 de cada 5. Y eso se puede, yo no lo sé, estoy inventando, pero, y eso puede ser interesante compararlo con algún otro número, ¿no? Si 1 de cada 5 argentinos tiene obesidad, son mucho más que, por ejemplo, los que, no sé, sufren diabetes o en otro país. Por ejemplo, por un lado. Por el otro, por ejemplo, cuando hablamos de obesidad, muchas veces se da un por sentado qué es la obesidad, cómo afecta, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Nosotros solo, y yo me incluyo, vemos personas muy, digamos, con muchos kilos encima y hay un estigma relacionado con que son personas que comen mucho, ¿no? En cambio, sabemos que es un problema de salud. También, ahí podría haber algún elemento interesante que rompe un poco con el prejuicio sobre el tema de la obesidad. O, por ejemplo, yo no sé si hay datos de qué puede hacer, qué cuesta más hacer a una persona obesa, ¿no? O sea, dado 100 metros, ¿cuál es el problema que tiene una persona para recorrer 100 metros? Repito, estoy inventando ejemplos porque yo no tengo el dato completo, pero es para dar una idea de comparar para que las personas que no sufran, no conocen bien ese determinado problema, se acerquen más, ¿no? Lo vean más cercano a su propia vida personal. Una dificultad, ¿no? Una Correcto. dificultad concreta que uno no se imagina. Exacto. Hay que llevarlo siempre a lo que, en general, a lo que es nuestra vida cotidiana. Si nosotros hacemos algo que, en una manera, ver cómo lo hace una persona que tiene un determinado problema, nos hará entender mejor cuál es ese problema que existe. Bueno. Otra cosa, porque claro, recibimos los dos pitch sobre el mismo texto, entonces lo que haremos es unificarlo de cierta manera y la idea es siempre enviar sugerencias, ¿no? Hacer una respuesta, una devolución de lo que envíen. Entonces en este caso lo que hacemos es unificarlo y mandarle una sugerencia unificada a las dos, porque producirán el texto juntas. No, pero no hemos trabajado sobre lo mismo. Hacemos dos propuestas, estamos en el mismo equipo de investigación. Ok, entonces son dos textos. Son dos textos distintos. Sí, incluso no le hemos hablado. Vale. Son dos textos distintos, así es. Vale. Entonces, bueno, esto nos genera otro tema y es intentar darle dos perspectivas diferentes, claramente diferentes, ¿no? Que no tengamos dos textos enfocados con un enfoque muy similar, sino intentar buscar dos textos que sean claramente diferenciados para evitar la repetición, teniendo en cuenta además que nosotros lo enviamos a medios y luego, claro, estos son textos muy específicos, ¿no? Entonces, si enviamos dos textos de corrido sobre temas muy parecidos, también pierde atractivo, entonces tener un poco en cuenta todo el contexto, pero bueno, eso es tarea nuestra, guiarlos un poco para encontrar la solución para crear dos textos claramente diferenciados.
porque el ejercicio es igual, o sea, el ejercicio sigue siendo importante igual. Creo, Sonia, tú comentabas algo de las ciclovías, ¿no? Como Sí, solución. Por es, ejemplo, eso podría, nosotros se nos había ocurrido presentarlo también desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, cómo las políticas de urbanística pública, digamos, pueden mejorar un determinado problema. Y tirar un poco de ahí, porque en tu caso, digamos, era eso el dato un poco, digamos, diferente, ¿no? Y entonces tirarlo de ahí. En cambio, el de Joana iba directamente, ¿no? A poner digamos, en relación el cambio climático, la producción agrícola y, digamos, La obesidad. bien. Aprovechando, Sonia, tu pitch, que ahora lo abrimos para bicharlo, lo que sí nos pareció cuando lo leímos es que no estaba claro el vínculo. O sea, vos hablas el cambio climático y prevenir la obesidad, ¿no? Como dos temas relacionados, vinculados, uno consecuencia del otro, pero en la idea que vos mandás en el pitch no aparece ese vínculo. Entonces, eso es algo fundamental, ¿no? O sea, para montar el argumento, para estructurar el texto, tiene que haber claramente un vínculo que evidentemente lo hay, pero que Sí. quede clarísimo por dónde por dónde van los tiros, ¿no? Para aclarar, O sea, porque mi idea, perdón. sí, sí, no, termina. No, que por eso que con el pitch, con los párrafos, no quedaba tan claro por dónde iba a ir el texto, porque no estaba bien explicado el vínculo entre las dos cosas. Sí, o sea, mi idea era después, por supuesto, dentro del texto explicar mejor el vínculo, pero partir un poquito de eso, ¿no? De la experiencia de las bici, esto justamente que me pareció como que era una bajada, esto que nos decían algo, a una experiencia más cercana a la audiencia, o sea, no en primera persona, pero sí una experiencia local. Y encontrar el vínculo ahí, digamos, en el hecho de las acciones que tienen dobles beneficios. O sea, por ejemplo, el uso de bicicleta que trae beneficio para la protección ambiental, o sea, el hecho de reducir el uso de automóviles, digamos, por un lado, y el co-beneficio para la salud en la prevención del aumento de peso o del sobrepeso, ¿no? Encontrar ahí en eso, hay un eje de estudio todo en materia de eso, de enfermedades crónicas y cambio climático que va por ese lado, en el ver qué acciones pueden ser beneficiosas para atacar, digamos, simultáneamente dos grandes problemáticas que son la del cambio climático y la obesidad, que las personas obesas van a vivir la experiencia de los impactos del cambio climático también, ¿no? Por ese lado iba la idea, pero bueno, lo tengo que mejorar en el... No, forma parte de la, digamos, del aprendizaje. Yo les aconsejaría dos cosas, si me permiten. Antes de mandarnos el pitch, hagan dos ejercicios. El primero es definir cuáles son las palabras claves de su historia, ¿no? O sea, los temas clave, que no son más de 3, 4. Por ejemplo, en este caso es obesidad, salud, bicicleta, ponemos 5 palabras claves. Y después hacer el ejercicio de escribir y reescribir el pitch y, digamos, la última versión no supere las 300 palabras. No sé si se acuerdan, cuando hicimos el taller, les decía, ¿no?, que un buen ejercicio para identificar y enfocar bien las ideas era ir reduciendo de a poco el tamaño de los textos. Pues lo del pitch es perfecto, porque piensen una cosa, el pitch además tiene una cosa fundamental, que vosotros tenéis en la cabeza la idea y qué es lo que queréis decir, pero para nosotros, que es la primera vez que nos acercamos a este tema, no lo tenemos claro. Entonces, lo que no está claro o lo que no está dentro del pitch, nosotros no lo podemos ver. Y entonces ahí está el ejercicio, ¿no? O sea, enfocar sobre las cosas importantes y la historia de las cosas importantes y no superar, digamos, es orientativo, ¿eh? Aquí nadie va a decir nada si supera, pero para que, digamos, esté más enfocado el pitch y lo podamos entender mejor. Y sea atractivo, porque también escribir un pitch quiere decir capturar la atención de los primeros lectores de nuestro texto, que seremos nosotros. Entonces ya ahí empieza el ejercicio. Bueno, sí, muchas gracias. Me refiero a esto. Esa era la idea también de esta consulta. Yo tuve dificultades para
entender también qué era el pitch en sí, contar así la idea o desarrollarla de manera más compacta, que creo que es eso lo que entonces nos están pidiendo. O sea, hacer como un artículo en síntesis casi, ¿no? Donde se entiende. No, es Una darnos... explicación del artículo, básicamente Exacto. una explicación. Atractiva, una Claro. explicación atractiva del artículo. O sea, algo que nosotros de una entendamos de qué va el artículo, pero al mismo tiempo entendamos que es una historia que vale la pena leer. Son esas dos cosas. Digo, es una forma de entenderlo, claro. Ustedes pertenecen a otra disciplina, a otra área, a otro mundo, pero en el mundo del periodismo, un pitch es claramente lo que un freelance manda a un diario para vender su historia. O sea, básicamente es un producto de venta. O sea, lo que tengo que hacer es llamar la atención a quien me lo va a comprar, que es el diario. Entonces, tiene que ser reducido porque el tipo no tiene tiempo para leerme demasiado, tiene que ser contundente, tiene que ser claro, o sea, tiene que ser un producto de venta de un texto que es mi producto, básicamente. Sí, sí, sí. Por eso la otra recomendación es no enviarlo enseguida, ¿no? Escribirlo, pensarlo, redactarlos, dejarlo reposar, volver a ello, volver a leer, reescribirlo si hace falta, un poco más corto, más conciso, más atractivo, antes de enviarlo. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. De nada, Gracias, Sonia. Jerónimo. Gracias. Justo quería como acotar justo lo que estaban hablando en este momento. Creo que va también con la pregunta que hace Leonardo en el chat, de que él quizás se perdió esta cuestión de mandar el pitch. Entonces quizás sería importante para todos los participantes como que recordar un poquito en qué consiste lo que deben enviar y conforme también a la pregunta de Carolina, ¿hasta cuándo deben enviar? Tengo entendido que es hasta el 17 de septiembre. Es el deadline para este primer pitch. Entonces, recordar un poco qué es el pitch para todos, para que lo sepan enviar y las fechas que son, bueno, el 17 de septiembre. Eso. Vale, perfecto. Resumir un poco. La primera etapa era la de formación, la del medio es vender una idea, básicamente lo que estamos hablando ahora, y la tercera es desarrollar el texto, desarrollar un texto que lo haremos en conjunto, ustedes lo enviarán, nosotros editaremos, etcétera. Por lo tanto, esta etapa intermedia que habíamos marcado dos versiones, una para el 17, que es el domingo, enviar una primera versión de la idea, del pitch, que nosotros editaríamos, enviaríamos sugerencias para que lo corrigieran, y que luego enviaran una segunda versión el 28, ahora después confirmamos la fecha, pero estoy casi seguro que era el 28, o sea que tienen otros 10 días más para trabajarlo en base a las sugerencias, para mandar una última versión, y luego al final nosotros de todos los pitch que lleguen, elegir cierto número para después producir los textos. Claro, eso porque era muchísima gente y dependiendo de la cantidad de pitch que lleguen. Si llegan 40 pitch, evidentemente tenemos que seleccionar a los mejores. Si llegan luego menos, podremos trabajar con la mayoría de ellos o con todos, que sería lo ideal, ¿no? No nos gustaría dejar ideas por fuera. Pero entonces eso es un poco el orden de las cosas. Ahora trabajar hasta el 28, que la idea es que hasta el 17 sea la primera versión, la segunda antes del 28, con una idea cerrada. No sé si tienen alguna idea del proceso, alguna duda, perdón, sobre el proceso, cómo funciona, no sé si quieren preguntar algo. Bueno, solo para confirmar, o sea que tenemos hasta el 17 para la primera versión, ¿verdad? Del pitch. Ok. Bueno, una consulta. Yo falté a la segunda y a la tercera, pero vi los videos. O sea, me tomé el trabajo y hice los ejercicios también luego con el YouTube. Y bueno, yo estoy por primera vez haciendo el salto de la parte científica a escribir como para el público general, ¿verdad? Me fascina mucho la idea, pero me cuesta mucho, ¿no? Me está costando un montón tratar de atrapar, ¿no? De escribir ese texto y atrapar a los lectores. No sé si con su experiencia tienen
alguna recomendación, ¿no? Al final yo sé que es práctica y todo lo demás, pero cuando escribo el texto y vuelvo a leerlo, todavía no logro como no escribir para una revista, ¿no? Una revista científica, un journal. No sé si ustedes tienen alguna recomendación como para cortar eso o bueno, eso. Claro, yo empezaría por no ser tan duro contigo mismo. O sea, no te preocupes. Es muy importante soltarse, porque al final, digamos, lo que a ti puede no parecerte interesante, quizás sea una exigencia que es importante que tienes, pero quizás a quien no ha leído nunca un texto de tu argumento sí le puede parecer interesante. Entonces, digamos, el primer paso más importante es no tenerle miedo, no tener miedo, o sea, acercarse, empezar e ir viendo sobre la base del texto qué se puede mejorar. Sí, Otra, mi tema en particular es el tema, ahora está desbordado el tema de la migración en Darién. Entonces, estamos allí con este problema desde el punto de vista social, porque, pues bueno, está cambiando toda la sociedad del Darién, una sociedad históricamente muy tranquila, muy pueblo, y de repente llegan cada día 2.000, 3.000, hasta 4.000 personas de muchos países del mundo y van pasando por allí, van cambiando cosas. Luego, el tema económico y el tema ambiental. Entonces, bueno, más o menos esa es la línea que quiero desarrollar, por lo cual también se aparta un poco de mi formación, ¿no? Entonces, eh, la idea del texto es vincular el cambio climático que a las causas de la migración, o por dónde lo abordás, o no está vinculado directamente al cambio climático. bueno, al final muchas de estas, bueno, no, viene mucha migración de, como sabemos, de Venezuela y demás, que no está ligada directamente al cambio climático, pero también viene mucha gente de África, mucha gente de Asia, del sudeste asiático, que esto sí, pues, sí, pues, de alguna forma están ligados a las consecuencias del cambio climático en sus países, ¿no? Entonces, es una mezcla allí, ¿no? Ok, ese texto además que te preocupa a ti tanto es uno de los textos más sexy, por llamarlo de alguna manera. El tema de la migración Sí. y el Darién es un exitazo en los medios. Nosotros sacamos hace poco menos de 2 meses un texto sobre el Darién. Este era sobre turismo en Alemania, o sea, mientras había al año 200.000 migrantes cruzando el Darién y muriendo muchísimos, los alemanes pagaban para ir al Darién a hacer turismo, a ver cómo se movían los inmigrantes. O sea, el tema del Darién es un temazo y no es difícil llamar la atención. Entonces, si sos un especialista y manejas muchos datos, eso no será un problema. Como decía Ángelo, soltarte. Yo lo comentaba en el cierre del último curso. El año pasado hicimos la primera experiencia, el primer proceso como este, y fue súper bien. O sea, la gente también, muchos le costó y llevó mucho tiempo, porque además eran mentorías, entonces eran sesiones online y era muy tedioso. Finalmente el resultado fue súper bueno, o sea, superó ampliamente las expectativas, la calidad de los textos, además de que fueron republicados en un montón de diarios. Y además lo más interesante es que pasado ese tiempo, muchos de ellos, más de la mitad, nos siguieron contactando y enviando textos. Es como que ustedes luego de este proceso agarren viento la camiseta y les guste y sigan escribiendo de forma directa con nosotros, porque tienen cosas que contar interesantes y saben ahora cómo hacerlo. Entonces, es básicamente soltarse, básicamente probar, y nosotros estamos ahí para dictar, para sugerir. Entonces no hay problema por ese lado. Gracias. Vamos a trabajar en ello. A ver, si antes del 17 le mandamos el pitch. En cuanto, Hilario, que tú decías lo de la fecha, a ver, la idea, lo ideal es poder tener dos envíos para, sobre el primero, trabajar y poder tener tiempo para el segundo, pero tampoco es tan rígido. O sea, cuando puedan envíen la primera versión y nosotros rápidamente contestamos o lo sugerimos. O sea que tampoco se preocupen demasiado
cumplir con la fecha. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Camila, tú habías enviado tu pitch hoy también, y también lo veímos, lo revisamos. Era el tema de las olas de calor, y nos parece también que es un tema súper interesante. Justo venimos de una ola de calor aquí Sí. en Barcelona. Y ahora un poco la estamos viviendo también. Sí, entonces ese es un tema también súper atractivo, muy vendible, muy atractivo para los medios, y en realidad cómo lo habías armado está bastante bien, o sea que son sugerencias que te enviaremos, pero no había grandes dificultades. Pero bueno, si tenés consultas o dudas. Sí, mi consulta tiene que ver sobre todo con la parte de la humanización del artículo. Eso es lo que un poco me cuesta más, tener ahí algún protagonista o algo. Porque eso implicaría, no sé, entrevistar a alguien, por ejemplo, sí o sí, o porque, no sé, los datos con los que contamos no, este, en principio no tienen un protagonista, sino en todo caso, bueno, de los habitantes de una ciudad. Lo planteé un poquito más enfocado en las ciudades porque justamente habíamos visto algunas medidas de parquizaciones que se están haciendo, entonces como para tirar alguna solución, sobre todo, para tirar un hilo ahí para cerrar. Este, pero no, eso un poquito me preocupa, la parte del protagonista. Sí. Pues si no te importa, Sí. contesto porque me siento un poco responsable de haberle metido en el cuerpo ese terror de la humanización. No pensaba que tuviera ese efecto, al contrario, lo decía para ayudarles. Quiero decir, si no han hecho entrevista, no pasa nada. Como decíamos antes, se puede tirar del hilo. Humanizar es también hacerlo más cercano a la vida cotidiana de cada uno. O sea, ya con eso es importante. Y hago otro ejemplo también. En este verano, en España, un señor, un barrendero, se ha muerto mientras trabajaba a las 2 de la tarde por una ola de calor que había en España. Fue un caso que, digamos, llamó mucho la atención. Por ejemplo, se puede utilizar esa anécdota, la trágica anécdota de esta persona y, por ejemplo, explicarlo, porque es algo que más o menos todo el mundo ha escuchado. O si en vuestra ciudad se han dado un caso de una o más personas que se hayan muerto de calor, no hace falta, digamos, que la hayáis conocido vosotros. Lo que sí es importante es que sea verdadero, ¿eh? Eso sí, Claro. eso no se puede inventar. Pero, digamos, vale también como una solución en ese sentido. Claro, Claro. sí, tal cual. No tiene que ser alguien que directamente conozca, no hayan entrevistado o que surja de su investigación. Exacto. Ese ejemplo es perfecto. Inclusive si no hubiera un personaje, uno puede ver, bueno, No sé, en Córdoba este verano ha muerto 5 personas por olas de calor, ¿no? Es algo que también, o sea, Córdoba es una ciudad de un tamaño tal, entonces se puede medir qué ha pasado o si esto había pasado en el pasado, disculpadme la redundancia, y entonces hacer una comparación, pero repito, hacerlo cercano, ¿no? Hacerlo como que podamos entenderlo incluso los que no somos ni de Córdoba ni siquiera de Argentina. Bien. Eh, Gracias. en cuanto a tu texto, que también, que de vuelta, nos había parecido que estaba muy bien armado, hay un punto, porque hay otro texto que llegó, un segundo que me fijo aquí, ¿cuál es? El de las islas de calor. El de Gabriela Sánchez Rivera, creo que no está Gabriela. No, dijo que no. Gabriel. Gabriel, perdón, yo me confundí. No sé por qué yo pensé que era Gabriela. Sí, Disculpa, sí, disculpa, Gabriel. sin problema. Eh, el texto que mandó Gabriel, que también estaba muy bien, era de las islas de calor. Y entonces, claro, por un lado está el tema de las islas de calor, que está directamente vinculado al urbanismo, ¿no? A las ciudades. Y el tuyo, Camila, es sobre las olas de calor, que evidentemente las ciudades tienen que ver, pero no solo. Ahí hay otro montón de aspectos, inclusive más vinculados al cambio climático, ¿no? Aumento del calor, directamente. Entonces, quizás, o sea, no quiere decir que no puedas mencionar o poner ejemplos del urbano.
pero sería bueno que nosotros nos mandaremos capaces como sugerencias para diferenciarlos, para que queden bien diferenciados los dos textos. Uno son las islas de calor y otro son las olas de calor, que no centrarse tan profundamente en la ciudad, sino traer un poco más los efectos del cambio climático, cómo afecta las olas de calor en todo el mundo, etcétera, etcétera. Eso cuando hagamos la evolución te lo ponemos, pero sobre todo para eso, ¿no? Para que no se pegoten mucho los textos y que sean claramente identificables unos de otros, lo cual lo beneficiará a la hora después de publicarse y eso. Gabriel, no sé perdón, si ya de paso que estábamos hablando comentando el tuyo, si querés comentar algo. Bueno, denme un segundo. Ay. Mi cámara creo que tiene problemas. Bueno, me pasa lo mismo que a varios de los colegas, el cambiar el switch de estar trabajando artículos de carácter científico a pasarlos a notas periodísticas, me ha costado mucho trabajo hacerlo, ¿no? Tuvimos que pimponear ahí la idea, la primera versión que se armó, pues sí, tenía un corte mucho más científico, y bueno, ya entre el grupo empezamos a intercambiar ideas, y fue que nos remitimos otra vez a este personaje que utilizamos en una de las sesiones del curso, que además en este caso no es un personaje ficticio, es uno de los colegas, nada más le cambiamos el nombre, pero bueno, es parte de lo que él venía platicando, ¿no? Un poco la anécdota que él tenía como parte de su trabajo, y de ahí fuimos desarrollando el resto. Ahora, reducirlo, esa es la parte que más trabajo nos cuesta, ¿no? Y el uso del lenguaje técnico, particularmente. Eso quizás, lo del lenguaje, si me permites, lo del lenguaje probablemente será la parte que nos será más fácil de identificar como problema. Quiero decir, digamos, al principio lo importante es definir bien cuáles son los temas, empezar a contarlo de una forma atractiva. La segunda fase, quizás en otras devoluciones, les indicaremos cuál frase, por ejemplo, hace falta que se escriba de una forma más plana, digamos, con terminología que no sea tan específica, y entonces los iremos trabajando. O sea, vamos resolviendo un problema a la vez, porque si no, si nos encontramos con todos los problemas de golpe, va a ser más difícil y es posible frustrarse más, ¿no? a la hora. Un poco eso, perdón, y acabo. Lo que también he visto que Michele en la otra taller indicaba también, ¿no? Elementos parecidos a lo que os decía en nuestro taller. Una forma para ayudarse es construir párrafos y frases cortas, ¿no? Donde cada párrafo tenga un concepto, una idea, que no vayan por las ramas. Entonces ahí será más fácil y veréis como si fuese un Lego, cómo se irán poniendo la distinta pieza una tras otra. Bueno. No. E inclusive la parte del lenguaje, nosotros haremos siempre una edición al final, y entonces eso inclusive es parte hasta nuestra. Exacto, por eso no sé, si vemos que hay una frase que se puede cortar a mitad, se puede reescribir de una forma y lo podemos hacer nosotros, esto forma parte de la edición, del trabajo de edición. Enrique tiene una duda. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? También del mismo equipo de Gabriel, del equipo de México. Pues hay varias cosas que a lo mejor nos pueden costar un poquito más de trabajo incorporar. Por ejemplo, en la historia queremos agregar, o por lo menos abordar, lo que en el proyecto como metodología vamos a ir aplicando, que es la cartografía participativa comunitaria. ¿Sí? Entonces tenemos varios avances de esta, o ideas inclusive, de cómo iremos abordando esto en el proyecto. Sin embargo, tal vez nos pasó un poquito agregarlo aquí en la historia, cómo poder abordar esos métodos muy particulares, o cómo mencionarlos, porque va a ser mucho también de la percepción de la gente, ¿no? De que tenemos que realizar algunos talleres en esas áreas de estudio y recopilaremos información.
de lo que la gente opina sobre las áreas verdes, sobre las enfermedades o impactos asociados a estas variables que tenemos que representar de manera espacial. Entonces, era un poquito como esos métodos que vamos a trabajar, cómo mencionarlos, ¿no? Cómo mencionarlos de una manera como más sencilla, puesto que tiene que ver prácticamente con información que se va a recabar de las personas en los sitios. Yo no estoy seguro de haber entendido si se trata de eso, la cartografía, de un tema per se o si forma parte de un tema más general para el pitch. Porque yo lo veo como un tema per se, por ejemplo. O sea, No me quedó claro si son del mismo grupo, pero serán textos diferentes, ¿no? Cada uno su texto. No, es el mismo texto ahorita. Es el mismo texto del mismo grupo. Vale, vale. Porque yo, digamos, yo le veo una dificultad ahí. O sea, yo creo, es el mismo tema, o sea, que cada texto tenga un solo tema y que desarrolle un tema. Porque poner distinto tema en un texto confunde más que aclara. Y entonces... No sé si, a mí tampoco me quedó muy claro, pero a ver, un texto puede, evidentemente tiene un tema central, que está en el título, que es cómo se debe empezar, pero luego puede haber subtemas, ¿no? Pequeños, o sea, que se mencionen, pero claro, si este tema que tú estás comentando es tan protagónico, puede empezar a rozar o a pegotearse con el tema central, entonces es eso, genera confusión, entonces o se separan, si se entiende que son textos o temas fundamentales, se puede separar y convertirse en dos textos distintos, o si no, si se trata del mismo texto, bueno, priorizar el tema central es y luego se pueden mencionar subtemas, pero ya en un segundo grado, ¿no? Adyacentes, ¿no? Que estén vinculados al tema central. Ya. Sí. En realidad, muchos de esos métodos sirven para obtener información para poder llevar a cabo el proyecto, ¿no? Por eso lo comentaba. Vale. Quizás tengamos la idea más clara cuando nos presentáis el pitch. Es que el de Gabriel sí ya dio su correcto. pitch. Vale, pero sí. No está claro. No estaba el tema de los mapas. Claro, en lo que mandaste tú, Gabriel, era muy concreto, muy claro, pero no estaba este otro tema. Entonces, no sé si lo quieren comentar entre ustedes y ver si lo suman o si deciden hacer dos textos distintos. Porque como tema es interesante también lo de una cartografía que, digamos, ayude para las olas, las islas de calor, ¿correcto? Sí. Pues podría ser, por eso digo, como tema per se es interesante. Yo no sé si es una cartografía de una ciudad, son más ciudades o, digamos, pero eso nos lo contarás en el pitch. Y entonces ahí veremos cómo orientarlo. Ok. Tú, Gabriel, perdón, decías que eran... Hacer dos artículos distintos para centrar la idea de los resultados de lo que es la cartografía con respecto a la percepción de la población en el contexto de lo que son las islas de calor, ¿no? Como problema. No la isla de calor per se, sino la percepción de la gente. Sí, yo creo que, somos del mismo equipo y hemos trabajado estos temas, pero como dicen, a lo mejor pueden salir dos temas, ¿verdad? Pueden salir dos temas del trabajo. Además, ¿no? A nivel gráfico, ¿no? También a nivel gráfico, ver unos mapas quizás de ciudades distintas podría ser es una comparativa interesante para ver cómo, no sé, o sea, hablo por lo que estoy captando ahora. Pero sí, lo mejor es que tú, Enrique, nos envíes tu idea, tu pitch, tu texto concreto sobre este tema. Sí, claro, es que en realidad el texto que se trabajó, que envió Gabriel, digamos que el área de estudio, de alguna manera, que vamos a trabajar en el proyecto, tiene que ver con la Ciudad de México. La Ciudad de México se compone de 16 alcaldías. 2 de ellas son las que vamos a trabajar como área piloto, ¿no? Una alcaldía que tiene más áreas verdes o infraestructura de áreas verdes y otra que tiene menos.
como un poquito para comparar los resultados que van saliendo sobre la cuestión de las islas de calor y sus efectos. Y para poder obtener información de esas dos alcaldías, de las 16 que hay en la ciudad, escogimos esas dos, digamos, como contrastes, que tienen menos y que tienen más áreas verdes. Y para poder obtener información de esas alcaldías, los métodos, perdón, o algunos de los métodos que vamos a utilizar son entrevistas y cartografía participativa comunitaria, ¿no? Entonces era un poquito por eso, tal vez, tener ese pitch de cómo lo enviamos, y a lo mejor sale otro también muy particular con los métodos de cartografía participativa. Muy bien, Sí. perfecto. Ok, gracias. Quedamos pendientes de tu pitch. Andrea, no sé si hay más preguntas en el chat. No, por ahora no, creo que no hay más preguntas. Aunque si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano, póngala en el chat, estaremos felices de contestar. Si no, podemos ir pasando con los siguientes que están presentes y que no han enviado su pitch. Elizabeth, Carolina, Leonardo, Adán o Yacenía, perdón. Bueno, en realidad, aparte, además de los 5 que habíamos recibido, un par de compañeros también escribieron bueno, que lo mandarían en breve. No sé si los que están aquí, pero no mandaron el pitch. Si tienen alguna duda para ajustar antes de enviar la primera versión, la idea un poco también es aprovechar esta sesión para salir de dudas. Leonardo pregunta que si es posible que sean hasta 2 autores. Sí, no sería problema. O sea, el proceso debe ser similar al de como si fuera uno, ¿no? Enviar un pitch, evaluamos el texto, lo volvemos, luego se organizan como quieren, pero sí, no hay mayor problema. Luego ya cuando son 3, 4 personas, que nos pasó el año pasado, inclusive creo que algo con 5, ahí ya se hace demasiado tedioso, porque además para coordinar entre los autores ya es complicado, pero 2 personas no hay ningún problema. Y es importante igual que una de los 2 o de las 3 igual sea una persona de referencia, ¿no? Que de alguna manera sea el responsable del trabajo y con el cual podamos interactuar, ¿no? Simplemente por una cuestión de facilidad en la ida y venida del texto. Sí, el año pasado a veces eran 3 o 4 enviando mails por separado para coordinar una cosa u otra y era imposible. Entonces, Sí, se vuelve difícil el trabajo, se pierden cosas por el camino y entonces, sí. Adam nos comenta que ha tenido problemas con los links, entonces si alguien más tiene algún problema de conexión o de alguna otra duda, en el chat les vamos a dejar el correo del IAI, también nos pueden escribir si tienen alguna otra duda, algún problema con las sesiones. Entonces ya con su mail lo podemos resolver. No sé, si no hay otras preguntas, si no hay más. Igual, eso, como ha dicho Andrea, nos podéis contactar, nos llegarían igualmente las preguntas, las peticiones, los mails, o sea que no hay problema. Sí, o sea, que lo que surja lo mandan por mail y bueno, quedamos a la espera de los pitch que faltan. Y bueno, nada,
Intentaremos de aquí al lunes o martes hacer las devoluciones, ¿no? Sí, de todos, sí. de todos los que llegaron, para que a partir de esas sugerencias o recomendaciones lo terminen de ajustar y que sea el puntapié ya luego para empezar el texto. Nosotros también les mandaremos una breve guía con algunas recomendaciones, la extensión del texto, estilo, longitud de párrafos, de frases, algunos detalles básicos, pero para que lo tengan como referencia para cuando empiecen a escribir el texto. Y si les puedo dar una última recomendación de mi parte, sobre todo que disfruten. O sea, no se tienen que convertir en un proceso de pena, al contrario, tiene que ser de alegría. Disfruten contando su historia, porque sois la persona que más saben, más conocen sobre su historia. Y entonces, digamos, intenten transmitir esa pasión que le han metido en su investigación para nosotros, para los lectores, y verán que lo van a disfrutar y lo van a aprovechar. Muchísimas Bueno, gracias, Jerónimo. Muchísimas gracias, Ángelo. Si alguien tiene alguna pregunta, también nos puede escribir y les hacemos llegar a nuestros expertos. Y les agradezco muchísimo a todos por sumarse a esta sesión de dudas. Quedamos atentos a sus pitch y a su proceso. Y muchísimas gracias por asistir. Perfecto. Hasta Gracias. pronto. adiós, Gracias. hasta luego. Excelente tarde.